Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. Seguimos viajando por la provincia de Córdoba para visitar un verdadero tesoro escondido en el Valle de Calamuchita, uno de los destinos más populares de las sierras cordobesas. Acabamos de llegar a un lugar mágico. Llegamos a La Cumbrecita. Es el primer pueblo peatonal de la Argentina. Bueno, vamos a aprovechar a caminar un poquito que tenemos bastantes kilómetros acá para recorrer. Un refugio de tranquilidad rodeado de senderos, bosques, cascadas y ríos donde la naturaleza y la mano del hombre encontraron un equilibrio perfecto. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Comenzamos Exploranding Córdoba. Iniciamos este recorrido por el primer pueblo peatonal de Argentina. Es un lugar con un montón de particularidades. Estuvimos leyendo un poquito y también nos contaron un poquito al ingresar. Como decía Nico, tiene muchas particularidades. En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue venir desde Villa General Belgrano, que está aproximadamente a media hora, 40 minutos. Son unos pocos kilómetros desde esta localidad. Estuvimos ya hablando de particularidades, justamente que dejar el auto en un lugar porque es un pueblo peatonal. Así que lo tuvimos que dejar en un estacionamiento en la parte baja del pueblo y caminar unos 10-15 minutos hasta llegar al pueblo en sí. Apenas se llega, bueno, hay que abonar un ingreso que es para lo que sería el mantenimiento de lo que sería la comunidad. Y después el estacionamiento tiene toda la parte de los techos, son paneles solares. ¿Por qué son paneles solares? Otra de las particularidades es que es un pueblo sustentable. Sí, 100% sustentable, autosustentable. Por ende, bueno, se basan mucho en la parte solar. No sabemos si hay un poquito eólico también o ahora vamos a seguir cambiando e investigando un poquito más. Y otra particularidad que tiene, que es un pueblo que está en la altura. Estamos a 1500 metros y es uno de los pueblos o la localidad más alta de la provincia de Córdoba. Sí, creo que es el más alto, inclusive a 1500 metros. Nos tocó un día un poquito inestable, pero la verdad que está raro. Está como que se está tratando de decidir un poquito a ver si llueve o si sale el sol. Recorremos un poquito más y les contamos. Iniciamos el recorrido por el casco histórico y recorremos la calle principal de La Cumbrecita para sumergirnos en la identidad única de este pueblo. A lo largo de este camino nos encontramos con diferentes senderos y un sinfín de puntos de interés, desde bosque de pinos hasta cascadas y arroyos de aguas cristalinas, rodeadas de típicas construcciones alpinas. Muy cerquita del ingreso a La Cumbrecita llegamos a uno de los primeros miradores, Mirador Cristo Chico. Sí, es una subidita cortita. Justo hoy, bueno, como comentábamos, nos tocó un día por ahí no ideal para lo que es miradores. Igual, particularmente no tiene una vista súper abierta. Es más que nada para ver ahí un rinconcito lo que es un poco de La Cumbrecita como pueblo. Todavía nos quedan bastantes metros para adelante. Nos comentaron un poquito en el ingreso cómo nos recomendaban circular, ¿no? Sí. Básicamente, bueno, al arrancar hay un sendero directo, después en el momento se bifurca. Uno de los dos senderos lo que hace es llevarte a una zona de playitas, digamos, donde está el río. Particularmente hoy, bueno, calculo que podremos recorrer un poco, pero bueno, no tanto como querríamos por el tema de que va a estar un poquito mojado. Y después la vuelta la haríamos por otro sendero donde tenemos una subida más y tenemos acceso a dos miradores que están en altura y nos recomendaron por ahí no hacerlos hoy porque también estaba un poquito complicado el ascenso. Hay muchos senderos con distintas dificultades para recorrer justamente. Nosotros hoy vamos a pasar el día. También hay para alojarse, ¿sí? Si alguno quiere venir, es realmente un pueblito que tiene mucha paz por lo que estuvimos caminando y viendo. Así que está muy bueno para descansar. Y bueno, para recorrerlo todo no vamos a alcanzar a hacerlo en la totalidad. La idea es recorrer un poquito y ir mostrándoles todos los puntos que vamos visitando. Y también hay un punto que lo teníamos pensado, pero también hay que ver, depende de cómo se dé la climatología del día, que es Peñón del Águila. Es un lugar que nos recomendaron mucho y que vale la pena para visitar.
Es un parque, digamos, por decirlo de parque de manera amplia, ¿no? En realidad es un predio enorme donde hay muchas actividades distintas para hacer, algunas de turismo un poco más aventura, rapel o tirolesa, después tiro con arco y demás. Y también nos dijeron que también se puede ir a tomar algo como para merendar, así que bueno, vamos a ver después, dependiendo cuánto tiempo nos quede, si llegamos a ir o no. Bueno, vamos a seguir recorriendo la cumbrecita. Seguimos recorriendo la cumbrecita. En este camino estamos yendo hacia el lago de los Patos y casi a mitad de camino nos encontramos con una placita muy simpática que es la placita de los Pioneros. Sí, la verdad que no hay un metro que no tenga algo bonito para ver. Nos llamó mucho la atención la parte de, o sea, primero las estructuras, ¿no? Las casas obviamente son todas típicas, pero además el tema de la vegetación. Sí, muy colorida, todo florecido, múltiples colores, de todos los colores, todo muy bonito, así que está hermoso, la verdad. Sí, ahí vimos un montón de fauna también acá dando vuelta, tenemos un par de pajaritos dando vuelta, colibrí también dando vuelta, y eso que el día por ahí no es el ideal, pero la verdad que es un entorno pero hermoso, 100%. Sí, en todo el camino que estamos recorriendo, además de las estructuras y las casitas que vamos viendo muy simpáticas, también hay bastantes puestos de artesanos que están buenos como para... Tienen artesanías muy originales, por lo poquito que estuvimos viendo. Después vamos a dar una vueltita seguramente en algún puestito como para llevarnos algún recuerdo. Sí, es un lugar icónico de la provincia de Córdoba, particularmente nos lo recomendaron un montón y la verdad que ahora entendemos un poquito por qué. Es todo para caminarlo tranquilo, tomárselo tranqui, por eso preferimos acotar por ahí un poquitito lo que son los diferentes senderos un poco más complicados para poder disfrutar toda esta parte central que está divina. Hablando de fauna, acaba de pasar un pajarito, no sé si habrá salido en la cámara, pero bueno, lo tenemos ahí al costadito. Hermoso, un piquito amarillo, pero es increíble. Continuamos recorriendo la cumbrecita para llegar a uno de los rincones más visitados. Llegamos a La Olla, un impresionante salto de agua que se desliza por las rocas y cae en una pileta de casi 6 metros de profundidad. El lugar favorito para disfrutar durante los días de verano. Ay, mira qué bien. Sí, está muy bien. Qué alto que está. ¿Viste? Pasa que crecí, tomé Danonino. Ah, bueno. Llegamos a La Olla. Llegamos a la cascada, una vista muy bonita. Es un camino bastante sencillo de llegar, estamos a apenas unos metros de lo que vendría a ser uno de los senderos principales, así que aprovechamos para desviarnos unos metros y llegar hasta La Olla. Tal cual, es acá un lindo lugar, hay bastante piedritas como para bajar es un poquito más complicado. Nosotros nos quedamos acá un ratito, ya nos vamos de vuelta para el camino. Hay gente que está acá por ahí un poco más relajada, tomando unos matecitos y demás. Lo que indica el cartel es que, o sea, si bien nosotros llegamos con un día más o menos, pero la temperatura del agua no la tocamos, pero aparentemente dice muy baja y además es muy profundo. Así que no debiera ser un lugar, creo que se usa mucho para bañarse. Es muy lindo lugar para hacer alguna fotito, para el Instagram, para subir y tener como recuerdo de esta visita por la cumbrecita. Y bueno, ahora vamos a seguir recorriendo un poquito más los senderos y me parece que al mediodía vamos a aprovechar para parar, obviamente siempre a recargar energía. Por supuesto, hay una parte gastronómica muy grande acá, parecía por ahí en el estilo a lo de General Belgrano, pero ya nos recomendaron 2 o 3 lugares que así que vamos a tener que elegir alguno y jugárnosla. Bueno, vamos, dale, vamos. Gracias a la influencia de la inmigración alemana, austríaca y suiza, este pintoresco pueblo ofrece una experiencia gastronómica típicamente europea. Es común encontrar una amplia variedad de restaurantes que ofrecen platos centroeuropeos. Bueno, nos vinimos a recargar un poquito de energía después de la caminata acá en la cumbrecita, de la primera parte de la cumbrecita, porque todavía nos falta. Nos venimos a Edelweiss y pedimos una comida típica alemana. ¿Qué sería, Nico? Contame un poquito. Es un goulash, que es una carne cocida bastante tiempo, o sea que ahora me parece que se va a deshacer casi en la boca, sobre Spätzle. Spätzle, que es una pasta muy típica también de Alemania, o bueno, sí, de los teutones, por decirlo así. Vamos a ser más genéricos. Así que estamos ansiosos ya desde que llegamos a General Belgrano. De hecho, desde que llegamos a Córdoba estábamos tentados en probar alguna comida bien alemana.
Sí, tal cual, obviamente acompañada con una pintita de cerveza, una rubia y una roja. Y tenemos acá atrás un paisaje espectacular. Espectacular. A seguir recargando energías, después recorrer un poquito más de lo que es la cumbrecita y bueno, a estar atentos. Vamos. Seguimos en la cumbrecita, acabamos de recargar las energías con ese goulash riquísimo. Espectacular, muy sabrosa la carne, un dejo picantito, muy sutil, una maravilla. Sí, muy rico, repusimos muy bien la energía, bien calórica la comida. Así que ahora nos va a tocar seguir caminando un poquito más para bajar un poquito toda la comida que acabamos de almorzar. Nos queda bastante para recorrer la cumbrecita todavía. Hay todo un sendero, digamos, de vuelta, que nos lleva de vuelta para la parte céntrica. Céntrica, en realidad es la parte comercial, por decirlo de alguna manera. Así que en el medio creo que tenemos algunos miradores, algún laguito más, así que vamos a ver qué nos encontramos. Sí, tal cual. Tengan en cuenta lo que le veníamos diciendo, que hay muchas cosas para hacer, muchos senderos, muchas caminatas que demandan bastante más tiempo. Y bueno, nosotros venimos por el día y queríamos aprovechar por ahí los que son más cortitos como para mostrarles un poquito de la cumbrecita y darles ganas a que vengan a visitarla si vienen a la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que igualmente ya de por sí la parte de lo que estuvimos recorriendo es hermoso, tanto la parte gastronómica es buenísima y después todo lo que es la parte de recuerditos y cosas por el estilo es muy bonito ya eso solo, así que vale la pena 100%. Bueno, vamos a seguir recorriendo la cumbrecita. Vamos. En nuestro camino de regreso por la calle principal, hicimos una parada en el mirador del Cerro La Cumbrecita, desde donde disfrutamos de unas vistas impresionantes del pueblo. También exploramos una de las postales más emblemáticas de este encantador lugar, la capilla. Construida en 1967 con un diseño arquitectónico alpino, esta capilla fue concebida para ser un espacio abierto a todas las creencias. Y sin dudas es un punto de interés que no debe pasarse por alto durante la visita a la cumbrecita. En tierra cordobesa veníamos en la búsqueda, habíamos investigado antes de venir a Córdoba cuáles eran un poco las fábricas de Fernet, como es una bebida tan característica de lo que es la provincia de Córdoba, y habíamos encontrado una fábrica que era fábrica de Beney. Cordobés, Fernet, tenemos dos fábricas que ya lo comentamos. 1882, que es un poco más comercial y más fácil de acceder, y una más, Beney, que es un poco más acotada la producción que tienen y que ha tenido muchos premios también, según estuvimos investigando. Ha tenido varios premios, habíamos visto que en unos concursos había sacado muy buenas calificaciones. Y la fábrica tiene visitas que se pueden hacer con degustaciones. Tal cual. Así que bueno, nosotros al estar acá en la cumbrecita tuvimos la suerte de estar mirando un poquito los locales de productos regionales y conseguimos acá el Fernecito Beney. Así que bueno, vamos a probarlo y después les contaremos cómo está. Bueno, vamos a seguir recorriendo la cumbrecita y después les contamos. Llegamos a la entrada de la cumbrecita, ya terminando nuestro paseo del día por este hermoso lugar. Fue un paseo express, ya algo les contamos. La verdad que es un lugar que da por ahí para venir o con mucho más tiempo todavía el mismo día, o si no, quedarse más de un día acá. Hay bastante alojamiento también. Muchísimo sendero para desviarse un poquito del camino. Nosotros decimos más que nada la parte principal, pero la verdad que me encantó. Como le decía Nico, los senderos hay un montón para hacer. Cuando llegamos el clima estaba un poquito más complicado, estaba un poquito lloviznando y nos recomendaron, de hecho, en la parte de información turística, que había determinados senderos que por un tema de cuidados no era mejor no transitarlos.
Así que por eso elegimos hacer un recorrido mucho más pequeño, tratando de centrarnos en la parte más céntrica de lo que es la cumbrecita, no solo en los senderos que en algunos casos también llevan bastante tiempo de recorrido. Sí, la dificultad de algunos es de media alta, igualmente eso es lo ideal, como siempre les decimos, cuando pasen por acá se van a llevar puesta a la oficina de turismo, así que tómense 5 minutos para preguntar bien, como para ver más que nada las alternativas que hay en base a lo que uno viene buscando, y además, dependiendo cómo esté el clima o la época que están viniendo, les van a poder decir esto sí, esto no, o lo van a poder disfrutar más o menos. Nos pasó con el tema de algunos miradores que nos anticiparon. Más allá de que tengan ganas de caminarlo, no conviene. ¿Por qué? Porque cuando llegamos estaba todo nublado. Ahora se despejó, por ahí, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero por ahí se podría hacer esa caminata. Pero está bueno que se anticipen a eso para por ahí no caminar y gastar energía en vano. Y si vienen, no se olviden de aprovechar y sentarse en algún lugar para comer alguna comida bastante típica, como hicimos nosotros, que les estuvimos mostrando ahí. Aprovechenlo porque el entorno hace un momento particular. Sí, cada uno de los lugares tiene, casi todos prácticamente, lo que estuvimos pasando, tiene su cerveza artesanal. No nos dio el tiempo para probar todas, la verdad que está... Pero más de una tiene ganados varios premios, inclusive hasta ponen los certificados y demás, o sea que eso es algo que me parece que también vale la pena degustar en la medida que obviamente que te guste la cerveza. También está para tenerlo en cuenta. A mí me gustó bastante. ¿A vos, Nico? Muy rica también la que tomamos en Edelweiss. Y bueno, me parece que nos quedan varias cositas para volver en algún otro momento. Bueno, ahora vamos a seguir nuestro recorrido, muy probable por Villa General Belgrano. Eso será otro capítulo aparte. Así que bueno, nos seguimos viendo. ¿Vamos a arrancar? Vamos, dale. Así llegamos al final de este recorrido por el primer pueblo peatonal de Argentina. Un destino único que te ofrece naturaleza, aventura, cultura y gastronomía. Vamos a seguir explorando la maravillosa provincia de Córdoba. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!